En esta pequeña serie de videos vamos a tratar sobre el tema de la unidad fundamental de todas las religiones. Para el efecto, vamos a seguir los lineamientos de un libro llamado La sabiduría antigua, de la filósofa inglesa Annie Besant. Como es bien sabido, la señora Besant fue secretaria general de la Sociedad Teosófica Internacional y vivió en la India muchísimos años y asesoró en ese país muchísimas entidades de carácter cultural y filosófico. Escribió muchísimos libros, sobre todo explicando las doctrinas de la Sociedad Teosófica, una de cuyas funciones es la de resumir y analizar las religiones y las filosofías de todas las culturas antiguas y modernas en forma comparada. Ella pues jugó un papel muy importante en la historia de la filosofía del siglo XX y en la historia de la teosofía. Para el efecto vamos a seguir los lineamientos de un libro de esta señora Besant llamado La sabiduría antigua. Y dice lo siguiente: unidad fundamental de todas las religiones. Dice, el pensamiento recto es condición necesaria de la vida recta, y la rectitud de juicio es indispensable para la rectitud de conducta, ya sea que se nos presente con el nombre sánscrito de Brahma Vidya o con el de Teosofía, derivado del griego, la sabiduría divina, viene a nuestro auxilio para realizar este doble objeto, presentándose a la vez como filosofía racional entre todas y como religión y ética universales, mundiales. Hablando de las Santas Escrituras, un cristiano devotísimo decía una vez que había en ellas fondos que podrían pasar a nado un niño y abismos donde se hundiría un gigante. Podemos decir otro tanto de la teosofía, pues entre sus enseñanzas las hay tan sencillas y prácticas que aún una inteligencia más común podría comprenderlas y aplicarlas, mientras otras son tan profundas que la más vigorosa inteligencia desmaya en el esfuerzo de conocer todo su alcance. El presente volumen está destinado a ofrecer al lector una exposición sencilla y clara de la doctrina teosófica, que es una síntesis de todas las filosofías del mundo, y a mostrar que sus principios generales y sus enseñanzas forman una concepción coherente del universo y a suministrar los pormenores necesarios para poner de manifiesto el encadenamiento recíproco de esos principios y de esas enseñanzas. Una obra de este tipo pues sería una obra clásica elemental, pero no puede tener la pretensión de exponer toda la ciencia adoptada en obras de más abstrusa didáctica, pero debe por lo menos presentar claramente y de una ojeada los datos fundamentales de este asunto, de modo que si bien haya mucho que añadir, haya poco más bien que quitar. En el cuadro que forma un libro semejante, el estudiante podrá colocar los detalles que le sugieran estudios posteriores. Echando una ojeada sobre las grandes religiones de la humanidad, se ve cuánto tienen de común en ideas de dogmas y de morales y filosóficas. Este hecho está universalmente reconocido, pero su explicación se discute de modo muy diverso. Unos pretenden que las religiones han germinado en el campo de la ignorancia humana, donde la imaginación las cultivó, elaborándolas gradualmente desde las formas más groseras como el animismo o el fetichismo. Sus analogías se deben así a los fenómenos universales de la naturaleza, imperfectamente observados y explicados a capricho. Semejantes escuelas dan como clave universal el culto del sol y de los astros exclusivamente, pero para otras escuelas la clave no menos universal está en el culto fálico. De esta manera el miedo, el deseo, la ignorancia, la admiración llevaron a los salvajes a personificar
en forma antropomorfa los poderes de la naturaleza, y luego los sacerdotes se aprovecharon de esos terrores y temores y esperanzas, transformando los mitos en verdaderas Biblias y los símbolos en hechos, mediante sus imaginaciones melancólicas y sus inquietantes contiendas. Como la base era en ambas la misma, la semejanza en los resultados era inevitable. De esta forma hablan los doctores de la mitología comparada, y bajo el peso de este cúmulo de pruebas, muchas personas sencillas callan, aunque no quedan convencidas por completo. Y es que en efecto no pueden negar las analogías, pero se preguntan con vaga inquietud lo siguiente: las concepciones más sublimes de los hombres, sus más halagüeñas esperanzas, ¿son sólo el resultado de los sueños de los salvajes o de las adivinaciones de los ignorantes? Los grandes héroes y mártires de la humanidad, todos los que han vivido, trabajado y sufrido, ¿murieron en la ilusión forjada por los hechos astronómicos solamente o por las disimuladas obscenidades de los bárbaros? Cada cual tiene su propia respuesta. La segunda explicación de la base común a las varias religiones humanas postula otra teoría, y es la doctrina de una enseñanza original, ofertada a la humanidad, que indica una fraternidad de grandes instructores espirituales. Estos maestros, fruto de los ciclos pasados de la evolución, tuvieron pues por misión instruir y guiar a la humanidad nacida sobre nuestro planeta. Ellos transmitieron a las razas y a las naciones a su vez las verdades fundamentales de la religión bajo la forma más adecuada a las necesidades especiales de aquellos que debían recibirlas. Según este sistema, los fundadores de las grandes religiones son miembros de la fraternidad única y fueron ayudados en su misión por una pléyade de individuos un poco menos evolucionados y elaborados y elevados que ellos, pero iniciados y discípulos de grados diversos, eminentes por su intuición espiritual, por su saber filosófico o por la pureza de su moral. Estos hombres son los que han dirigido a los pueblos nacientes, los que los civilizaron y dieron leyes, como monarcas los gobernaron, como filósofos los instruyeron, y como sacerdotes los guiaron. Así es que todos los pueblos de la antigüedad se arrojan hombres eminentes, semidioses y héroes, de los que se descubren vestigios en los respectivos literaturas, códigos y monumentos. Muy difícil parece negar la existencia de semejantes hombres en presencia de la tradición universal de los documentos escritos aún subsistentes y de las ruinas prehistóricas, para no citar otros testimonios que recursarían a otras personas. Los libros sagrados de Oriente son pues los más fidedignos testimonios de la grandeza de quienes los escribieron. Y agrega, ¿qué puede compararse con la sublimidad espiritual de su pensamiento religioso, con el esplendor intelectual de su filosofía, con la amplitud y pureza de su moral? Ahora bien, cuando hallamos que cuanto esos libros contienen sobre Dios, sobre el hombre, sobre el universo, son enseñanzas sustancialmente idénticas, bajo múltiples variedades aparentes, no será temerario referirlas a un cuerpo céntrico, a un cuerpo original, único de doctrina. Así que a este cuerpo doctrinal se le da el nombre de sabiduría divina, que es lo que significa la palabra griega teosofía. Así que como origen y base de todas las religiones, a la teosofía no se le puede poner ninguna otra. La teosofía purifica y revela el alto significado interno de tanta doctrina adulterada por el error en su exposición exotérica o pervertida por la ignorancia o la superstición. En cada una de esas formas se reconoce y defiende la teosofía, tratando también de mostrar la sabiduría oculta en ella. Así que para el teósofo no hay necesidad de dejar de ser cristiano, ni budista, ni hindú. Basta simplemente con que el hombre sondee profundamente en el corazón de su propia fe,
que abrace las verdades espirituales con gran firmeza y que comprenda sus enseñanzas sagradas con más amplio espíritu. Después de haber dado origen a las religiones, la teosofía la justifica y la defiende, pues roca y cantera es de donde se sacaron y extrajeron. Ante el tribunal de la crítica intelectual viene a justificar la teosofía las más profundas aspiraciones y los más nobles sentimientos del corazón humano. Comprueba pues las esperanzas que nos forjamos sobre el hombre y ennoblece nuestra fe en Dios. La verdad de esta afirmación se evidencia más cuanto más estudiamos las diversas escrituras santas del mundo y las comparamos. Algunas selecciones operadas en el conjunto de materias disponibles bastarán para establecer el hecho y guiar al investigador en la búsqueda de nuevas pruebas. Y concluye lo siguiente: las verdades fundamentales de todas las religiones pueden resumirse de la manera siguiente. Primero, la existencia real, única, eterna, infinita e incognoscible, lo que los hindúes llaman el Dios no manifestado. Segundo, de ella procede el Dios manifestado, que es el universo, que se desenvuelve su unidad en dualidad y esta en Trinidad. Tercero, de esta Trinidad manifestada proceden las innumerables inteligencias espirituales, que son las guías de la actividad cósmica. Cuarto, el hombre, reflejo de Dios manifestado, es por lo tanto fundamentalmente trino, y su yo interior y real es eterno y uno con el yo universal. Y quinto, el hombre o el proyecto humano evoluciona por encarnaciones repetidas, a las cuales le lleva el deseo y de las que se libera por el conocimiento y el sacrificio, llegando a ser divino en acto como lo ha sido siempre en potencia.